¿Qué onda, chavales? Les traigo este vídeo para que conozcan más acerca de los árboles en Java. Yo soy Martín González Ángeles del grupo 4TIC G1. Descripción y terminología fundamental. Un árbol es una colección de elementos entre los cuales existe una estructura jerárquica definida mediante una relación de paternidad entre los elementos. Entre los elementos, que llamaremos nodos, se distingue uno que es el nodo raíz. Matemáticamente, un árbol es un grafo no orientado, conexo y acíclico en el que existe un vértice destacado llamado raíz. Cuando el orden de los subárboles importa, el árbol se dice ordenado. Se dice que la raíz del árbol A es padre de la raíz de los subárboles. Un árbol binario A es un conjunto de elementos del mismo tipo tal que, o bien es el conjunto vacío, en cuyo caso se le denomina árbol vacío. O bien no es vacío, en cuyo caso existe un elemento distinguido llamado raíz, y el resto de los elementos se distribuyen en dos subconjuntos disjuntos A1, A2, cada uno de los cuales es un árbol binario, llamados respectivamente subárboles izquierdo y derecho del árbol original. No es lo mismo un árbol dos-ario que un árbol binario, ya que en el árbol binario se distingue entre subárboles izquierdo y derecho. Los términos padre e hijo descritos para árboles n-arios son también utilizados para árboles binarios. Otros términos comunes son los siguientes. Caminos y existe una secuencia de nodos. La longitud de un camino es el número de nodos del camino menos 1. Existe un camino de longitud 0 de todo nodo a sí mismo. Ascendiente barra descendiente. Un nodo A es ascendiente de un nodo B y B descendiente de A, si existe un camino del nodo A al nodo B. Por tanto, todo nodo es ascendiente y descendiente de sí mismo. Los ascendientes y descendientes de un nodo, excluido el propio nodo, se denominan ascendientes y descendientes propios. Hoja nodo sin descendientes propios. Altura. La altura de un nodo en un árbol es la longitud del camino más largo de ese nodo a una hoja. La altura de un árbol es la altura de la raíz. Profundidad. La profundidad de un nodo es la longitud del camino único desde ese nodo a la raíz. Especificación informal del da árbol. Árbol igual da con operaciones crea, vacío, raíz, padre, hijo izquierdo, hermano derecho, info, inserta hijo, inserta hermano, suprime hijo, suprime hermano, modifica, nodo nulo. Descripción. Los valores del da árbol son árboles n-arios donde cada nodo contiene un dato del tipo elemento. Las posiciones de los nodos en el árbol son del tipo posición. Los árboles son mutables. Inserta hijo, inserta hermano, suprime hijo, suprime hermano y modifica. Añaden, eliminan y modifican respectivamente elementos de un árbol. Operaciones. Crea. Devuelve a árbol. Efecto devuelve el árbol vacío a. Vacío a árbol devuelve booleano. Efecto devuelve cierto si A es el árbol vacío, y falso en caso contrario. Raíz a árbol devuelve posición. Efecto devuelve la posición del nodo raíz en el árbol A. Si el árbol A está vacío, devuelve nulo. Padre a árbol. P posición devuelve posición. Requerimientos. El árbol A es no vacío y P no es nodo nulo. Efecto devuelve la posición del nodo padre del nodo P en el árbol A. Si P es la raíz devuelve nulo. Hijo izquierdo a árbol. P posición devuelve posición. Requerimientos. El árbol A es no vacío y P no es nodo nulo. Efecto devuelve la posición del nodo hijo más a la izquierda del nodo P en el árbol A. Si el nodo P no tiene hijos, devuelve nulo. Modifica árbol. P posición. Elemento. Requerimientos. El árbol A es no vacío. El nodo P no es nodo nulo. Modifica A. Efecto modifica el contenido del nodo P en el árbol A, cambiándolo por el nuevo contenido E. Nodo nulo. P posición devuelve booleano. Efecto devuelve cierto si P es nulo, y falso en caso contrario.
Para el árbol binario consideramos un conjunto de operaciones muy similar al que hemos descrito para el árbol, con la diferencia de que las operaciones de posicionamiento, inserción y eliminación van dirigidas hacia el hijo izquierdo y hacia el hijo derecho de un nodo dado, en lugar de hacia el hijo izquierdo y hacia el hermano como se definían en el árbol. Es importante notar la diferencia entre árboles n-arios y árboles binarios, ya que son dos distintos. En el árbol binario, los subárboles se constituyen desde su creación como subárboles izquierdos o derechos, mientras que en un árbol, un subárbol puede ser creado como subárbol de más la izquierda y después dejar de serlo. Descripción. Los valores del árbol binario son árboles binarios donde cada nodo contiene un dato del tipo elemento. Las posiciones de los nodos en el árbol son del tipo posición. Los árboles son mutables: inserta izquierdo, inserta derecho, suprime izquierdo, suprime derecho y modifica, añaden, eliminan y modifican respectivamente elementos de un árbol. Operaciones. Crea. Devuelve a árbol binario. Efecto: devuelve el árbol vacío a vacío a árbol binario. Devuelve booleano. Efecto: devuelve cierto si A es el árbol vacío, y falso en caso contrario. Raíz a árbol binario. Devuelve posición. Efecto: devuelve la posición del nodo raíz en el árbol A. Si el árbol A está vacío, devuelve nulo. Padre a árbol binario. P posición. Devuelve posición. Requerimientos: el árbol A es no vacío. El nodo P es no nulo. Efecto: devuelve la posición del nodo padre del nodo P en el árbol A. Si P es la raíz, devuelve nulo. Hijo izquierdo a árbol binario. P posición. Devuelve posición. Requerimientos: el árbol A es no vacío. El nodo P es no nulo. Efecto: devuelve la posición del nodo hijo izquierdo del nodo P en el árbol A. Si el nodo P no tiene hijo izquierdo, devuelve nulo. Como ejemplos de uso de árboles binarios veremos también los esquemas de recorrido para estos, los cuales difieren con respecto a los recorridos para árboles generales, ya que ambos tipos de datos y sus conjuntos de operaciones son diferentes. Para árboles binarios, se definen los recorridos en preorden, inorden y postorden de la siguiente forma. Preorden. Si el árbol binario es vacío, entonces la lista vacía es el listado de los nodos del árbol binario en preorden. Si el árbol binario no es vacío, el listado en preorden de sus nodos está formado, primero, por la raíz del árbol, seguido por los nodos del subárbol izquierdo en preorden, y finalmente, por los nodos del subárbol derecho en preorden. Inorden. Si el árbol binario es vacío, entonces la lista vacía es el listado de los nodos del árbol binario en inorden. Si el árbol binario no es vacío, el listado en inorden de sus nodos está formado, primero, por los nodos del subárbol izquierdo en inorden, seguido por la raíz del árbol, y finalmente, por los nodos del subárbol derecho en inorden. Postorden. Si el árbol binario es vacío, entonces la lista vacía es el listado de los nodos del árbol binario en postorden. Si el árbol binario no es vacío, el listado en postorden de sus nodos está formado, primero, por los nodos del subárbol izquierdo en postorden, luego por los nodos del subárbol derecho en postorden, y finalmente, por la raíz del árbol. Un árbol binario de búsqueda es un árbol binario formado por elementos en los cuales se asume un orden lineal, y estos se organizan en el árbol de la forma. Todos los elementos almacenados en el subárbol izquierdo de cualquier nodo son menores que el elemento almacenado en dicho nodo. Todos los elementos almacenados en el subárbol derecho de cualquier nodo son mayores que el elemento almacenado en ese nodo. Los árboles binarios de búsqueda se utilizan típicamente como estructura de datos para la representación de conjuntos con operaciones. Inserta, para insertar un elemento dado en un conjunto. Suprime, para suprimir un elemento determinado de un conjunto miembro, para saber si un elemento dado pertenece o no a un conjunto. Todas estas operaciones pueden realizarse en un tiempo de ejecución promedio o log para un conjunto de n elementos. Descripción.
Los valores del árbol binario búsqueda son árboles binarios de búsqueda de elementos del tipo elemento. Los árboles binarios de búsqueda son mutables inserta y suprime, añaden y eliminan elementos en el árbol respectivamente. Operaciones. Crea. Devuelve a árbol binario búsqueda. Efecto devuelve el árbol binario de búsqueda vacío a. Vacío a árbol binario búsqueda devuelve booleano. Efecto devuelve cierto si A es el árbol vacío, y falso en caso contrario. Inserta a árbol binario búsqueda. Elemento. Modifica A. Efecto añade el elemento al árbol binario de búsqueda A. Suprime a árbol binario búsqueda. Elemento. Modifica A. Efecto suprime el elemento E, si existe, del árbol binario de búsqueda A. Miembro a árbol binario búsqueda. Elemento devuelve booleano. Efecto devuelve cierto si E es un elemento del árbol binario de búsqueda A, y falso en caso contrario. Representación de árboles generales como binarios. Los árboles binarios representan una de las estructuras de datos más importantes por su dinamismo, la no linealidad entre sus elementos y por su sencilla programación. Los pasos para convertir un árbol general en un árbol binario son los siguientes. Deben enlazarse los hijos de cada nodo en forma horizontal, los hermanos. Deben enlazarse en forma vertical el nodo padre con el hijo que se encuentre más a la izquierda. Además debe eliminarse el vínculo de ese padre con el resto de sus hijos. Debe rotarse el diagrama resultante, aproximadamente 45 hacia la izquierda, así se obtendrá el árbol binario correspondiente. Para todo nodo de un árbol binario obtenido a partir de un árbol general se cumple. En la rama derecha de cada nodo, excepto el nodo raíz si ésta es distinta del vacío, se encuentra un nodo hermano de este en el árbol general. En la rama izquierda de cada si ésta es distinta del vacío se encuentra un nodo que era hijo de este en el árbol general. Esto es todo, amigos.